Felices Pascuas. Hoy contamos con la presencia de Miguel Díez. Bienvenido. Bien hallado, ¿no? Alguien dirá, ¿y por qué empieza con esa salutación? Aunque para nosotros es Pascua todos los días del año, pero es que estos días se están celebrando las fiestas de la Pascua en el Pesach, como referencia o como preludio de la Pascua divina por la presencia de Jesús y su Pascua. En estos días se está celebrando el Pesaj, la Pascua judía, que es la fecha correcta, ¿no?, de la semana en la que se conmemora el sacrificio de muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Bueno, así está estipulado en el Pentateuco, cuáles son las fechas de cada fiesta divina, de cada fiesta de Dios, entre las cuales pues, la primera fue Pesaj, que se estableció en el momento en que Dios utilizó a Moisés y a Aarón para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con las 10 plagas y entonces tuvieron que celebrar la primera Pascua como señal de ser protegidos del ángel de la muerte que mató en la última plaga, en la última intervención divina de castigo al corazón endurecido de Faraón y de los egipcios, a todos los primogénitos de Egipto. Sí. Y entonces pues cada familia tenía que sacrificar un cordero sin tacha y untar en el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Entonces, al ver la señal, el ángel de la muerte no ejecutaba a los primogénitos de esa casa. Tenían que comer todo el cordero, no podían dejar nada. Si no tenían estómago suficiente porque era una familia pequeña, pues entonces se debían de juntar entre dos familias, pero no podían dejar nada del cordero. Y que eso es bien clara enseñanza de que no podemos escoger de la Biblia lo que nos gusta de la palabra de Dios, ¿no? Toda la palabra es buena, útil y necesaria, ¿no? Y la necesitamos toda para las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces hay que comerse todo el cordero que simboliza la verdad de Cristo. No solo las chuletillas, ¿no? No solo las chuletillas. Y entonces, gracias a eso, Faraón por fin fue doblegado por el poder de Dios y dejó salir al pueblo de Israel. Y salieron deprisa. Entonces, corriendo para aprovechar la liberación y peregrinar hacia la tierra prometida. Claro. Que ya Dios le había prometido a la descendencia del escogido para formar su pueblo. Dios escogió a Abraham para formar su pueblo apartado, diferente, santificado. Y de ahí viene Abraham, Hebreos, Hebrón, en fin, tiene toda la relación con el ungido que Dios usó para formar las 12 tribus de Israel a través primero de Abraham, luego Isaac y luego Jacob, ya que fue, diríamos, el padre de las 12 tribus. Pero entonces esa Pascua que ya nos dio, prefijó el sentido de Dios con respecto a esa fiesta de Pesaj, de Pascua. Y a partir de ahí, en esa peregrinación, Dios instituyó el Levítico y estableció que cada año se tendría que celebrar en el calendario hebreo, que tiene 2 calendarios, uno el político y otro el religioso, de tal manera que es diferente, ¿no? El político... sí, el agrícola y eso, ¿no? Sí, que habla además de lo que es el pueblo pues de forma institucional, ¿no? En cambio, el otro es espiritual.
el otro calendario. Uno pues, empieza con Sukkot, cuando empieza la creación de Adán, que fue el Sukkot. Es decir, que diríamos que el calendario hebreo comenzó con Sukkot, porque el séptimo día creó a Adán y a Eva, y entonces creó al hombre y lo puso, lo estableció en el paraíso. Y esa fecha también se repite cada año, pero un año Dios creó al nuevo hombre, y así nació Jesús en Belén, en Sukkot. Bueno, todo con un orden espiritual y matemático de Dios. Y bueno, pues cada año el Pesaj se ha repetido y se sigue repitiendo. Tristemente, en la actualidad y desde el año 70 después de Jesucristo, que advirtió que ese templo de piedra sería destruido, igual que el templo verdadero que es Él, que es Cristo, pues también, pero lo reedificó en 3 días. Entonces ellos se creían, confundían lo que era el templo que embelesaba, vaya edificio, ¿no? Pues para dar claro entendimiento de que la religión no es el verdadero plan de Dios de ninguna manera, y que es Cristo. El plan del Padre y de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es enviar al Hijo, a Jesucristo, a establecer el Pesaj definitivo y bueno, y también el Shavuot, la fiesta de Pentecostés, y el Sukkot total, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y bueno, pues tales días como en estas fechas, pues se produjo en el año 30, que no fue el año 30, sino el año 26, porque el calendario... No, bueno, sería el 33, sería el 29... Bueno, el año 33 sería el 29, eso. En el año 33, en el año 30... según este calendario erróneo, Jesús empezó su ministerio como era preceptivo para presentarse como rabino y maestro, pues tener 30 años. Duró su ministerio 3 años y medio, y entonces, pues, el 33, teniendo 33 años, fue crucificado en la fiesta de Pesaj, porque él era el Cordero Pascual. Cada fiesta de Pesaj de cada año tenían que separar, pues, 2 corderos, uno de la mañana y otro de la tarde, sin mancha, sin defecto, y teniéndolos en observación días antes para ser sacrificados en la fiesta de Pesaj. Sí, encima les tenían purgando para que no tuvieran estiércol, porque había que comerse el cordero entero. Claro, entonces había una purga. Había una purga y una limpieza, pues, clarísima, ¿no? Conclusión, si estamos en el 2024, pues hace casi 2000 años, o sea, casi 2000 años que Jesús... Faltarían 5 para los 2000. Faltaría 5 para 2000 años. Una cosa muy interesante, porque eso nos demuestra en los ciclos temporales de que para Dios un día es como 1000 años como un día, y esto, y al tercer día nos resucitará, y todas estas profecías tienen un encaje, pues, matemático muy, muy preciso, ¿no? Todo lo ha creado Dios como ser matemático, que es perfecto, y como el cosmos, todo es un equilibrio matemático increíble, ¿no? Y hasta la misma vida, la misma creación, una vez que se conoce el ADN, pues es todo una estructura matemática equilibrada. Pues bueno, el caso es que, pues eso, hace 5 años menos de 2000 años, Jesús en estas fechas fue
nuestro... Sacrificado, iba a decir ejecutado, no fue sacrificado porque él se dio voluntariamente. Exacto, él dio su vida, vino a dar su vida, ¿no? Que nadie se la podía quitar, es decir, él no se dejaba, eso está claro. ¿Qué crees? Que no podría hablar con mi padre y que enviaran legiones de ángeles, pero ¿tú qué crees? A Pilato, el pobre ignorante, que acabó loco, perdido. Ese gesto de que se lavó las manos como diciendo yo no tengo nada que ver, resulta que después se empezó a verse las manos manchadas de sangre que no podían limpiarlas y entró en esa especie de manía persecutoria de los... en un toque. Sí, completamente culpable, esquizofrénico, perdido, y fue deportado a la isla de Elba, donde estuvo Napoleón, curiosamente, como la isla de los locos, ¿no? Napoleón también lo trataron como otro loco. Y estamos hablando muy posteriormente, pero bueno, el asunto es el encaje también desde el punto de vista espiritual de cómo se mueven los acontecimientos en el mundo, ¿no? Y entonces, pues, Jesús dio su vida por nosotros en estas fechas. Fíjate, si hablamos de fiesta principal de Dios, ¿no? Que hemos de celebrar, como tú bien has dicho, todos los días, porque todos los días necesitamos el Pesaj, el sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo, para seguir siendo limpiados cada día de nuestros errores, ¿no? Y abogado tenemos en Cristo Jesús para perdonarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados, y su sangre nos limpia de todo pecado, ¿no? Y pues tristemente los judíos, en su ignorancia, en su obcecación de orgullo religioso, se apegan a lo que no pueden. No tienen corderos para sacrificar, no tienen templo no tienen altares de sacrificio, no tienen sumo sacerdote, no tienen sacerdotes, no tienen levitas, no tienen nada. Y se aferran, sin embargo, bueno, aunque tienen previsto el templo, el sumo sacerdote y todas esas cosas. Tienen todo programado para poderlo reconstruir, porque no renuncian a esa forma, sin conocer el fondo, que ese es el problema. Tú fíjate que Pablo le dice a los Gálatas que si volvéis a construir lo que se destruyó, insensatos sois. Y sois transgresores, sí. ¿No? Es decir, si Dios, no solo permitió, sino que procuró que se destruyera el templo, la reconstrucción del templo es luchar contra Dios mismo, ¿no? Y es que encima, ¿en qué se va a basar la reconstrucción del templo de Jerusalén? Se va a basar en el pacto con la muerte. Es decir, no podrán reconstruirlo sin que antes hagan el pacto con el anticristo. Y el último anticristo, que pactará, lo primero que hará en su gobierno mundial, es intentar resolver el asunto de Israel para que no le tenga ahí inquieto y pueda empadronar a todo el mundo y pueda establecer sus 666 en ese empadronamiento y pueda, pues, dominar al mundo. Entonces hace un pacto de 7 años que lo incumple a los 3 años y medio. Y es que nada más que firma el pacto Israel, que lo considera como un Mesías. Esto es increíble porque no pactaría. Estamos viendo el poder que tienen los ortodoxos ahora mismo en Israel, que se niegan a hacer la mili y menudo a ir al ejército, no pagan impuestos, y no hay quien pueda con ellos. ¿Por qué? Porque son un pivote fundamental para que gobierne Netanyahu, ¿no? Pues porque forman un partido político fuerte. Y entonces no podría existir ese pacto sin que los ortodoxos, que van creciendo a una velocidad de vértigo, porque los seculares cada vez tienen menos hijos y los ortodoxos tienen lo máximo de hijos que puedan tener, porque son fieros, yo digo esa palabra, fieros, fervientes, seguidores de la Torá que manda procrear abundantemente, o sea, multiplicaros. Crecer y multiplicaros, ¿no? Entonces, y luego no solamente eso, sino porque muchos
no conociendo el verdadero camino, que es el judío Jesús, y ante la crisis terrible que sufren, pues cantidad de soldados, cantidad de civiles, etcétera, que o se suicidan o se agarran a una fe, ¿no? Y entonces muchos se están haciendo ortodoxos. Es curioso, tienen más crecimiento, sobre todo en Jerusalén, que las otras religiones. Sí, ahora mismo en Israel hay dos focos, que es Tel Aviv y Jerusalén. Claro. Una es Sodoma, Babilonia, y la otra es... claro, es que dices, los ortodoxos... El problema del ortodoxo es que se centra en la ley y no en la gracia, pero es una ley que fue establecida por Dios también. Claro. Entonces, algo de bueno tiene. No, la ley es absolutamente buena. Por eso. Pero lo que pasa es que la ley no fue hecha para salvar a nadie, sino precisamente para condenar a toda la humanidad. Porque así Dios deja bien claro que nadie se puede salvar por la ley. Porque es imposible cumplirla. Ninguno la pudo cumplir por sí mismo. Entonces, por eso hace el nuevo pacto, para que no lo condenara a toda la humanidad, sino condenar a aquellos que persisten en condenarse, porque son tan soberbios que pretenden, yo me salvo, yo me echo a mí mismo. Tú sabes cuántos han dicho, no, yo soy millonario porque me he hecho a mí mismo, yo empecé de botones, yo no sé qué. Eso decía Onassis. El propio joven rico, que el Señor le dice, cumple los mandamientos, ¿qué he de hacer para ser salvo? Pues solamente hay dos opciones, o cumples toda la ley, o buscas la gracia. Claro. Es decir, y como toda la ley nunca la has cumplido, y dice, ya la cumplo yo desde mi juventud. Mentira. Era mentira, y le demostró que era mentira y se fue con las orejas gachas. ¿Por qué? Porque era un avaro, amaba el dinero más que a Dios y que a nada. Entonces, está bien claro que la ley es buena. Lo que pasa es que para quebrantar el orgullo humano de creerse Dios, porque ese es el pecado de Satanás, claro. Creerse Dios, creerse con más derecho que Jesús para estar en el trono, para ser el rey. Y esa idolatría la transmitió a Eva, y de Eva ella se la pasó a Adán, ¿no? Y ahí está toda la madre de la maldad humana, la soberbia, el orgullo, la idolatría, el egoísmo. Y para quebrantar eso, pues dice, muy bien, pues ala, el que cumpla la ley vivirá. Y nadie la pudo cumplir, solo Jesucristo la cumplió 100%. ¿Para qué? Para librarnos por la gracia, el nuevo pacto que ya Dios prometió, en la gracia, en la misericordia, en el pesaj definitivo del Cordero de Dios sacrificado, como pago por nuestras culpas contra la ley. Y entonces nos libera de la maldición de la ley. La ley maldice. El que la hace la ley condena al que no la cumple. Claro. Pues eso ¿y la condenación qué es? Sí, maldición, ¿no? Entonces esto, y no la acaban de entender. Creen que la ley casi poco más o menos la Torah es Dios. Y es que es otra idolatría, como había conocido bibliófilos que aman más la Biblia que a Cristo y que a Dios y que a nada. Son verdaderos adoradores de la Biblia. No, eso es una idolatría más, ¿no? Y así resulta que, bueno, por lo menos la ley frenó la corrupción. Porque claro, ante el castigo, pues oye, el desmadre que había, todo el mundo haciendo el caos de la anarquía sin respeto a Dios ni a nadie, pues entonces se frenó con la ley. Igual que en el mundo, la vida normal, un semáforo en rojo te frena. Claro. Aunque tendrías ganas de... aunque te apetecería pasarlo... El límite de velocidad. Aunque te apetecería a lo mejor en tu fuero interno rebelde, pero frenas. Y así, pero claro, hay cosas que el hombre no puede frenar porque no tiene dominio propio, porque no puede vencer su concupiscencia, su rebelión y sobre todo su soberbia que ciega. Así estamos viendo pues las meteduras de patas de las leyes que ponen los gobiernos y luego las incumplen y las cambian y bueno.
Y en ese Pesaj, bueno, nosotros estamos cada año procurando en ese espíritu hacer un llamado al reconocimiento de nuestra falta de santidad, pidiendo perdón en las fechas correspondientes, ¿no? De tal manera que el día 28 de abril, este año, que coincide con el final de la Pascua, ahora empieza y luego terminará, entonces es una semana entera. Sí, el viernes de la semana que viene. Y nosotros lo hacemos el domingo. Bueno, el viernes de la semana que el 28 es domingo. El domingo sí. De la semana que viene, ¿no es eso? Eso es, sí. No este domingo, sino el siguiente. El siguiente, eso es. Entonces nosotros, en humildad y con valentía, porque hay que tener valentía para salir a la calle a decir, somos un desastre. Somos pecadores, pero vamos, y merecemos el infierno si no fuera por la gracia de Dios en Jesucristo. Y si cada día pecamos menos y en menor gravedad, es por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo nos protege incluso de nosotros mismos, de nuestro corazón engañoso y del diablo y del mundo. Por lo tanto, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, y a Él hay que darle gratitud por su gracia. Y esa es la humillación, es el día para nosotros contra el orgullo, el día del orgullo. Hemos fijado 3 días al año de 3 días de humildad, en los cuales en la plaza pública pues nos ponemos de rodillas. Ya llevamos así varios años, ¿no? Haciéndolo. Sí, desde el 20. Desde el año 2020, ¿no? Es que yo ya sabes fechas. Es que fue en mitad de la pandemia, dijimos, la mejor forma de vencer esta maldición es pidiendo perdón. Claro. Es decir, no diciendo no, lo del fariseo que dijo, este se merece... Ese desgraciado que está allí dándose golpe de pecho. Ese sí se merece. Yo no, yo soy bueno. Yo soy bueno, ¿no? Entonces, es terrible, no. El orgullo. Ese es el problema. Esa es la madre del lobo, diríamos, la madre del cabrito, ¿no? Entonces, no del cordero, sino del cabrito. Y experimentamos ahí, yo recuerdo, en ese primer acto que hicimos así, cómo la expectación espiritual que había alrededor nuestro, cada vez que nos poníamos de rodillas, se producía una caída de la oscuridad alrededor, como diciendo, esto es la forma de derribar el muro, porque el juez, el fiscal, se engrandece cuando alguien se enorgullece en lo que hace. Cuando alguien se humilla, esos muros se caen. Y veíamos como cada vez que nos poníamos de rodillas, había como una caída, ¿no? de ese mundo de oscuridad impresionante. Inmediatamente los principados y potestades del reino de la oscuridad, aterrados, salen, huyen. Y entonces, pues se expande la libertad del Espíritu, se expande la gloria de Dios, la luz de Cristo, el amor y todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Y por tanto seguimos persistiendo 3 veces al año, y ahora toca Pesaj, después será claro. Si Dios quiere, en Yom Kippur, que también es un día impresionante, el día de la última oportunidad, que en la fiesta de Sukkot, y que pues en Israel, incluso con cierta sabiduría, lo dedican entero para pedir perdón a Dios. Y pedir perdón por ofender a los gentiles, y pedir perdón para los gentiles. Es el único día al año, ¿no? Y en ayuno total. Entonces, el poder espiritual de la oración, si encima lo acompañamos de ayuno, pues imagínate, lo dice Jesús, si en Israel 1 millón de israelitas, 100.000 nada más, se pusieran de rodillas en esta fiesta de Pesaj, invocando el sacrificio. Sí, se acaba la guerra con Gaza y toda la historia. Se acabaría la guerra, pero vamos, Dios de un plumazo, porque es que para Dios, es que di la palabra, decía el centurión, y ya está, con que tú lo digas.
Y bueno, pues, pero no lo hacen. Ni los gobernantes políticos, que tienen menos fe que un mosquito, tienen fe histórica, tienen fe de logos, tienen fe... Y tienen fe en el armamento que tienen. Tienen fe en las bombas atómicas, tienen fe en sí mismos, tienen fe en su potencial gigantesco económico, tienen fe en su ciencia. Y le está fallando todo. Si tuvieran verdadera fe en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, en el Mesías judío que cambió la historia de la humanidad, y todos los calendarios, que todos se refieren antes o después de Cristo. Y en cualquier caso, como no lo están haciendo, pues Dios va a seguir persistiendo y persistiendo en quebrantar a Israel hasta que se humille. Y hasta que en esa humillación busque a Dios, y sin aceptar a Jesús como Mesías, busquen a Dios para que se manifieste y pidan perdón. Y entonces Dios les revelará al Mesías y les quitará el velo. El velo, que es lo que significa la Pascua. La Pascua, nada más que Jesús fallece, ¿qué pasó? Que se rasgó el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo y se abrió la puerta para que cualquier ser humano que se purifica, limpiado por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, pues entra a la presencia del Padre, al lugar santísimo, en lugar de que sigan creyendo que solo el gran Hagadol, que es el sumo sacerdote, pueda entrar al lugar santísimo el día del Yom Kippur, un solo día al año y el único que puede entrar, después de haber sacrificado un cordero y con la sangre de ese cordero purificarse, poniéndola sobre el dedo gordo de la mano derecha, el lóbulo de la oreja derecha y el dedo gordo del pie, para dar una enseñanza de la purificación de las acciones más comunes, y entrar al lugar santísimo y derramar sangre sobre el propiciatorio del arca del testimonio, donde Dios se manifestaba propicio a perdonar el pecado de todo el pueblo. ¿Dónde está ahora eso? Ni hay gran Hagadol, ni hay lugar santo, ni santísimo, ni nada. ¿Y por qué? Porque ahora es Jesucristo el que manifiesta la gracia de Dios, y solamente por medio de él viene la gracia de Dios. Y entonces, pues, es necesario orar para que Dios les quite el velo. Sabemos que tienen un velo puesto, y que Dios lo quita o no lo quita. ¿Y por qué no lo quita? Porque no hay humillación, porque no hay humildad, porque no hay más que soberbia, porque no hay más que incluso ambición de que Israel gobierne el mundo, que es la promesa, porque Jesús va a gobernar el mundo desde Israel, pero ellos equivocaron, no aceptaron al Mesías sufriente porque esperaban al Mesías triunfante, y siguen todavía los ortodoxos esperando al Mesías triunfante. Ya dijeron los ortodoxos a pancarta y por televisión y con megáfonos por todas partes en el año, que cuando venía el año 2000, que viene el Mesías, que viene el Mesías. Vino el 2000 y no vino el Mesías que esperaban ellos, porque el Mesías que ellos esperan no vendrá de esa manera. Vendrá después de quebrantar todo ese aparato soberbio, religioso, político y económico que el Satanás ha conseguido establecer las mentes, los corazones de la mayor parte de los judíos. Esta es la realidad, y de todo el mundo, claro. Sin embargo, los españoles, ¿para qué vamos a hablar? Está habiendo cada vez más personas judías, claro, que están recibiendo a Jesús de forma personal, y aunque hay ese reforzamiento, y suele ocurrir siempre, cuando Dios trae vida nueva en algunos, los religiosos se aferran más al sistema religioso. Se defienden porque no quieren renunciar a su estatus, no quieren renunciar a su poltrona de poder religioso y económico y de honra terrenal. Ahora bien, efectivamente lo que dices es profecía que Dios ha dado, que Él ama a Israel y que todo el remanente que quede de las continuas cribas, de las disciplinas, azotes y castigos
de Dios por la soberbia de Israel y su rebelión contra el Mesías único Salvador, pues resulta que lo que quede será todos salvos, que está prometido. Entonces es cierto que en el corazón del judío Jesús santo y Dios al Salvador, Yeshua, pues está el amor por Israel incondicional, porque es más, cuando viene la cananea a pedir socorro, no he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que él vino a salvar a los judíos. Claro, después extendió su gracia a todos y la escuchó y la bendijo. Pero a los suyos vino. El problema está que los suyos no lo recibieron, ¿no? Que los suyos no le recibieron. Pero luego continúa diciendo a los que le recibieron. Y algunos sí que le recibieron de los suyos. Menos mal que no todos los judíos le rechazaron, porque si no, podríamos decir como que el venir a los suyos era el fracaso total. No es cierto. Algunos, y no necesita Dios muchos, sino esos pocos escogidos, que realmente se dejan escoger y se dejan incendiar de la pasión, que es lo que significa esta semana de pasión, de amor tan fuerte, más fuerte que la muerte, porque dispuesto a morir por amor. Pues algunos sí que la recibieron. Hay que decir que eso no es total, los suyos no la recibieron. No todos. Claro que la mayoría de los suyos no la recibió, pero algunos sí, y gracias a esos que le recibieron, que quedaron 120 en el aposento alto, adorando a Dios y clamando, y con miedo todavía, pero esperando el cumplimiento de la promesa del Padre para la siguiente fiesta, que era Shavuot, y que se produce 50 días después de la Pascua. Pues fueron llenos del Espíritu Santo, y gracias a eso, esos nos transmitieron, dando sus vidas, todos, como Cristo, nos transmitieron la salvación a todo el mundo. Así pudo llegar hasta nosotros, ¿no? Y por tanto, la salvación viene por los judíos, como dijo Jesús, esos pocos. Luego se añadieron muchos gentiles, que claro, recibieron la gracia, se agarraron a la gracia, como tú y yo. ¿A qué nos agarramos? ¿A la ley? ¿Nos agarramos a remar? ¿Nos agarramos a la iglesia evangélica, el cuerpo de Cristo? No, nos agarramos a Cristo por la gracia, ahí bien agarrados, y que el Espíritu Santo no nos permita soltarnos, sino que mejor que nos lleve de este mundo antes que soltarnos. Porque fuera de él no hay salvación, eso es lo que dice la palabra. Y en ese mismo espíritu seguimos proclamando, porque hay una necesidad en el corazón de un hijo de Dios de llevar, por lo menos dar la oportunidad a los demás a que conozcan lo que nosotros hemos conocido, ¿no? Como los dos leprosos, aquellos que estaban en la puerta de Samaria, ¿no? Y que vieron la salvación que había traído el Señor, y cómo los enemigos habían ido y había riquezas y todas estas cosas, ¿no? Y dijeron, no es justo que nosotros disfrutemos de la bendición mientras la gente en Samaria está muriéndose de hambre, ¿no? Y fueron a dar la buena nueva del Evangelio, de decir, oye, que los enemigos... El Evangelio es pan para el vientre también, pan para el cuerpo y para el alma. Ese es el Evangelio, es integral. Pero volviendo a este tema, del Pesaj, en estas fechas yo no tengo más remedio, no por obligación, pero por devoción, de hacer un llamado a todos los que nos escuchan. Vengan, si están bien transformados por el Pesaj del judío Jesucristo, que es el único que salva, vengan con nosotros a Israel para mostrarles ese Pesaj experimental, esa experiencia personal y viva que nos hace sentir claramente que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios gracias al Pesaj de Cristo. Y por eso podemos vivir cada día diciendo, Abba, Padre, vengan con
con nosotros a Israel, vengan conmigo, con mi esposa, vengan a las peregrinaciones que este año son cruciales, porque no sabemos cuánto tiempo estará abierto el cielo para volar a Israel. Quizá después haya que ir en barco, de otra manera diferente, que ya es un tema profético, pero ahora tenemos ya las reservas hechas en avión para ir el 8 de agosto y el 9 de diciembre, dos grupos importantes, y es necesario que completemos ese número comprometido y que vayamos. ¿Cómo podemos testificar que, habiendo sido un pueblo maldito, que no éramos pueblo de Dios, y que hemos sido acogidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, ahora hemos sido hechos también pueblo santo, verdaderos israelitas por la fe de Abraham y de Cristo? ¿Cómo podemos mostrárselo a los que todavía tienen el velo? ¿Cómo les podemos provocar a celos? No hay otra manera que con los frutos del Espíritu Santo, entre los cuales el amor es el más excelente, y el amor se demuestra abrazando, dando la mano y compartiendo y bendiciendo, y no por online, no por internet. Vengan con nosotros, y tendrán el mejor viaje de su vida. Y ya ven que con todo esto que ha pasado de Irán, sin embargo, los vuelos no se han suspendido. Hoy están volando y mañana están volando ya incluso varias compañías, no solamente la compañía El Al, que es la que no deja de volar. Va a ser de momento, pues confiemos en que en esa gracia o somos agraciados y no tenemos miedo a nada ni a nadie, sin contar con que la prudencia es fruto del Espíritu Santo y es Él el que nos puede hacer prudentes, o resulta que algunos imprudentes confunden prudencia con miedo y se quedan atrás cobardemente, y resulta que ahí atrás en la retaguardia les cae un palo por alguna manera, porque Dios es el que dirige todo. O confiamos o no confiamos. Y solamente hay una pregunta: ¿es voluntad del Señor que usted venga a Israel a mostrar ese amor especial que produce Dios por Israel? Pues si es voluntad de Dios, ya está. Dios va con aquellos que obedecen su voluntad. No puedo dejar de insistir en esto. Mardoqueo le dice a Esther, ¿no? A la reina Esther le dice, mira, tú estás ahí, tienes una oportunidad de ser usada por Dios para bendecir al pueblo de Israel, ¿no? Y dijo, si tú no lo haces, Dios se buscará otro, pero no pienses que por intentar guardarte tú no te va a llegar la maldición a tu vida. La única forma de evitarla es que intervenga Dios, ¿no? Y es así, ¿no? Dices, no pienses que tú, porque estás en el palacio, te vas a librar. Porque si está decretada la muerte de todos los judíos, vas a ser... ¿Quién es el que está al amparo de la protección absoluta? El que obedece al Señor. Claro. El que hace su voluntad, que es perfecta. Entonces, el que no cree eso, su fe es muy parcial, porque cree más en sí mismo, en su razonamiento, sí. en su falsa prudencia, en su instinto animal de supervivencia. Y la Biblia dice que maldito el que confía en su propia prudencia, ¿no? En su propia prudencia. El que es sabio en su propia opinión, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la única pregunta, insisto, ¿es voluntad de Dios que vayamos a Israel? Yo tengo convicción bien clara, y por eso fuimos en diciembre y fue el mejor viaje de mi vida. Y por eso ahora pues estoy planteando volver a ir, y en este caso pues me planteo ir 2 veces este año, en agosto y en diciembre, porque lo tengo claro que es prioritario de Dios. En el momento crucial, cuando nos necesitan, es cuando hay que ir. Y ahora es el momento. Está siendo amenazado Israel por el enemigo más satánico,
que utiliza el maligno en este mundo, que es Irán, que es Siria, que es Líbano, que es Hamas, que es... Bueno, ¿para qué vamos a hablar de los otros pueblos que amparan esa entramada, esa telaraña satánica, en su plan prioritario de destruir Israel, que nunca lo ha conseguido ni lo va a conseguir, porque Dios castiga a Israel, porque lo tiene por hijo y lo castiga más duro que a nadie, pero nunca permitirá que lo destruyan. Uh-huh. Y la ciudad de Jerusalén es un sitio seguro, porque tiene que permanecer hasta el final. Exacto, en cambio Damasco está profetizada que ya nunca más será ciudad. Isaías 17:1. Veremos a ver cuándo se cumpla esa profecía, qué es lo que pasa en el mundo, y está muy próxima a cumplirse, ¿no? Sí. En fin, así que Pesaj, predicamos Pesaj, pero vivimos Pesaj, claro, cada día. Es que quedarnos en las teorías, ese es el gran problema de la religión, que se queda en la teoría y no pasa a la práctica, ¿no? Nuestro ministerio surgió de un anhelo de poner el Evangelio en práctica, viva. Y eso es lo que hay personas que nos conocen y que dicen, es que vosotros os creéis la palabra de Dios para afrontarla de una forma práctica en vuestra vida, ¿no? Es que no hay otra. Y si no es hipocresía. Y si no es muerto, es una palabra muerta que no va a ningún sitio. Santiago decía eso, ¿no? La fe sin obra está muerta. Muéstrame tu fe por tus obras y no por tus teorías, porque las teorías, bueno, ahí están las teorías, la evolución, todas esas cosas que muy bonito, un cuento chino, pero no llega más allá. Lo que es práctico, no te das cuenta que es así. Y el Evangelio es practicidad en todas las áreas de la vida, ¿no? Y por eso es importante creer que lo que Dios ha dicho es verdad y darle crédito a Dios en que lo que Él ha dicho se cumple y se va a cumplir, ¿no? Si la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es bien clara, Dios es amor y hay que amar, y amar de teoría no es amar, sino con hechos, entonces, ¿qué significa? Pues que oímos la palabra de Dios, nos viene acompañada por la fe que nos dona como fruto y don del Espíritu Santo, y entonces, ¿qué es lo que produce en nosotros? Pues el ferviente anhelo, vocación, deseo de obedecerla. Y así resulta pues que en ese amor vamos respaldados por Dios para que Él haga sus buenas obras de amor a través nuestro. Claro. Y pues es sencillo. Que es locura para el que no la tiene, pero para el que la tiene, salvación y vida eterna. La fe sin obras de amor está muerta. Y las obras de amor son hechos. No podemos decir que amamos a Israel, pero después decir, bueno, yo tengo que guardar mis distancias, ¿no? Y no podemos decir que amamos al prójimo y luego también decir, uy, cuidado, voy a... Sí, igual que cuando nos han convocado a la embajada, pues hemos ido a apoyar. Y vemos ahí el rostro de muchos judíos que están siendo, pues eso, perseguidos en muchos aspectos en lo cotidiano, y cuando ven que les estás arropando, eso les... Aquí, en Madrid, o en Barcelona, donde ha habido concentraciones, se sienten tan felices de ver ese respaldo, ¿cuánto más? Yendo allí. Es que no se pueden ustedes imaginar, los que nos están escuchando, la gratitud que tienen, el asombro de que vayamos en momentos así, que no quiere ir nadie. Están teniendo un problema grave todas las compañías aéreas, pero no solamente de aquí, sino de toda Europa, porque hay millones y millones de evangélicos que quieren ir a Israel y de católicos. Y sin embargo, pues el miedo les ha paralizado. Es el arma más poderosa de Satanás. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, 1 Juan 4:18. Es decir, que no conoce cuán grande, inmenso, absoluto, total y fiable es el amor de Dios. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Si ni un pelo cae de nuestra cabeza sin que lo permita, ¿cómo no confiar en que tiene todo control? Así que si Él me dice que vaya a Israel, yo voy confiando que Él viene conmigo, y es su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y de la misma manera, a cualquier sitio, hemos ido a los lugares más peligrosos de este mundo,
en situaciones terribles, en medio de guerras cruentas, y el Señor nos ha guardado. ¿Por qué? Porque vamos como verdaderos mensajeros del pesar de Cristo, de la paz con Dios.